Sexta palabra, todo está cumplido. Quiero, hermanos y hermanas, que nos contextualicemos realmente de lo que Jesús ha vivido en la cruz, que nosotros vivamos, que nos pongamos en el lugar de Él y vayamos a aclarar o darnos cuenta de todo el dolor que Jesús tenía en ese momento en la cruz, de un dolor físico, un cansancio, pero aún así, atravesando todo lo que estaba atravesando, Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y es así que del mismo modo, si nosotros antecedemos lo que había ocurrido antes, Jesús a lo largo del camino ha tenido varias pruebas, varias vivencias. Pero el propósito de Dios, la voluntad de Dios era la misma. Y Jesús supo llevar ese camino. Y me pongo a pensar, ¿qué sería si uno de nosotros estaría atravesando una de esas situaciones? Recuerdo cuando Jesús fue encarcelado, o fue manillado, o fue flagelado. Si realmente alguno de nosotros dudaría de la voluntad de Dios ante tanto sufrimiento, si realmente alguno de nosotros no quisiera echar marcha atrás y decir, bueno, aquí se acabó, o finalmente declino de la voluntad de Dios, y eso es lo que nos sucede. Muchos de nosotros atravesamos circunstancias adversas y creemos que en ese momento Dios nos ha abandonado. Atravesamos situaciones de dolor, sea dolor corporal, dolor sentimental, dolor espiritual, y muchas veces dubitamos. Pero Jesús es el claro ejemplo de que habiendo sufrido todo el dolor que ha llevado desde que ha sido emanillado, desde que ha sido encarcelado, desde que ha llevado la cruz, ha sido crucificado. Él nunca ha dicho por qué está pasando esto, por qué Dios permite que pase esto. Él estaba dando cumplimiento a la voluntad de Dios. Rememoro un pasaje bíblico en Mateo capítulo 14, mientras los discípulos estaban durmiendo en la barca. Jesús se acerca caminando por el agua en una noche de mucha neblina, y Pedro, al oír los pasos, pregunta quién es, creyendo que es un fantasma. Jesús se acerca y le dice, soy yo. Y Pedro duda, como eventualmente alguna vez nosotros hemos dudado. Entonces lo reta a Jesús, le dice, si eres tú, permite que yo camine sobre el agua y que vaya hacia ti. Entonces Jesús lo invita a acercarse a él. Y a medida que Pedro va acercándose, y en una noche tan oscura, con neblina, al más mínimo viento que atraviesa o que pasa por Pedro, él teme y se hunde. Es justamente porque ante un mínimo movimiento de algo que no esté bien en nuestra vida, personalmente me siento identificado con Pedro, que alguna vez lo he evidenciado, y estoy seguro que a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Entonces Pedro se hunde y Jesús, con su infinito amor y con su infinita misericordia, extiende su brazo y le ayuda a salir del agua, ¿no? Y le dice, hombre de poca fe. Entonces ahí nos damos cuenta que nuestra confianza a veces se debilita. En los momentos buenos nosotros podemos alabar a Dios, podemos estar presentes en todas las actividades, podemos estar en misa, podemos hacer mil cosas. Pero en esos momentos de angustia, de dolor, en los que creemos que nuestro camino o nuestro destino se ha desviado, que estamos haciendo las cosas mal, empezamos a dudar como Pedro alguna vez, y nos hundimos. Entonces, Jesús
es la muestra, es la clara muestra de haber vivido un montón de pasajes o momentos malos, así como buenos, pero que siempre en el corazón de Jesús ha estado la voluntad de Dios, de que se cumpla la voluntad de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros también debemos tomar en cuenta, así tengamos adversidades, así dubitemos en algún momento, que nos escudemos, que nos reforcemos en la voluntad de Dios. Y si todavía no hemos descubierto cuál es el propósito de vida, es el momento de acercarse a Dios, de pedirle a Él mucha sabiduría, mucha fortaleza para afrontar el reto que Él tiene para cada uno de nosotros. Así como Dios tenía el camino escrito para Jesús. Caminos que ha tenido subidas y bajadas, pero Jesús nunca ha dudado. Siempre ha estado firme con la palabra de Dios, cumpliendo todo lo que Dios le había mandado para la salvación de nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar. Repito, para quienes tal vez no hayan descubierto el propósito, el camino que Dios tiene para cada uno, es el momento en el que uno se pueda liberar de esa carga, liberar de esa angustia, liberar de todo aquello que pueda estar pesando dentro de cada uno y evidenciar que Cristo, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Que a través de Él nosotros vamos a poder, si ya hemos descubierto ese propósito, vamos a poder lograr vencer cualquier adversidad que tengamos en el camino, que vamos a poder lograr cualquier eventualidad que suceda. Y es así como Jesús lo ha hecho, sin preguntar ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Él simplemente ha hecho caso a la voluntad de Dios y repito, contextualizándonos y poniéndonos en el lugar de Jesús, aunque es difícil. En este momento nos encontramos en un lugar cálido, en un lugar tranquilo, pero Él se encontraba ahí desprotegido, se encontraba débil, se encontraba sediento, ¿no? Además de haber sido maltratado, y aún así Él no dubitaba, Él ni por si acaso dudaba de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Y es así como Él ha culminado, ha cumplido con el propósito que tenía Dios. Y eso es lo que nosotros debemos imitar, debemos rescatar, así sea una pequeña porción, porque, repito, no es comparable el evento en ese entonces con lo que ahora nosotros evidenciamos. Tal vez el problema que nosotros tengamos es mínimo ante lo que Jesús realmente estaba pasando en ese momento. Entonces, este momento, hermanos y hermanas, que nos sirva a nosotros de reflexión, de poder pedirle a Dios que nos demuestre ese propósito de vida. Para ello voy a pedir que podamos orar, que podamos cerrar sus ojos, que para aquellos que no han encontrado ese propósito en su vida, que Dios pueda iluminarlos, que a partir de hoy puedan trabajar en descubrir qué es lo que quiere Él para cada uno de ustedes. Del mismo modo para aquellas personas que tienen el propósito de vida o tienen el propósito de Dios en su vida, para que les dé fortaleza, les dé sabiduría, les permita cumplir a cabalidad lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por todos los que están aquí presentes, para que puedas iluminarlos, para que puedas guiarlos, para que puedas darles toda tu fuerza, toda tu sabiduría, toda aquella voluntad que tú tienes preparado para cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por todas aquellas personas que en este momento están dudando, están atravesando por alguna circunstancia negativa, para que tú, Señor, a través de ti, a través de tu palabra, puedas reconfortar a esas personas, puedan encontrar la salvación en ti. Amén.